Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un análisis que, la verdad, pone el dedo en una llaga que seguro que a muchos les resulta familiar. Mm, Describe una especie de epidemia en Internet, sobre todo en plataformas como LinkedIn, donde muchos negocios, muchos profesionales casi parece que huelen a desesperación. sí, totalmente. La imagen que usa el autor es muy directa, ¿eh? Dice que hay gente persiguiendo el dinero como si fuera el último kebab abierto a las 3 de la mañana. Es una imagen brutal. Y nuestra misión hoy es precisamente desentrañar por qué esa estrategia de mendigar atención no solo no funciona, sino que es contraproducente, y ver cuál es la alternativa que propone esta fuente. O sea, la pregunta de fondo es, ¿cómo se puede escribir para vender sin que la otra persona sienta que le estás vendiendo? Uf, es la pregunta del millón, sin duda. Y este comportamiento, que bueno, no es nuevo, se ha intensificado muchísimo con las redes sociales. Claro, Es que las propias plataformas están diseñadas para eso, para recompensar métricas que muchas veces son superficiales. El alcance, la viralidad, la visibilidad por sí misma, ¿sabes? Es un juego muy adictivo. totalmente. Y justo ahí, al principio, el texto lanza una idea que lo cambia todo. Dice que el dinero no se persigue, es un efecto secundario. Un efecto secundario. Sí, la analogía que utiliza me parece brillante. Es como las agujetas después de entrenar. ¡Ostras, qué bueno! Si vas al gimnasio buscando tener agujetas, el enfoque está mal, ¿no? Pero si vas para ponerte fuerte, para mejorar tu salud, las agujetas simplemente aparecen como una consecuencia. Pues eso es. Ese es el marco que lo redefine todo. Es que esa idea de las agujetas me hace pensar en el cortoplacismo. La gente quiere la gratificación ya, ¿no? En redes sociales son los likes, los comentarios, esa pequeña descarga ¿De dopamina? de dopamina, exacto. Y supongo que de ahí nacen todas esas preguntas que el texto critica tan duramente, ¿no? Las de ¿cómo me hago viral? Uf, sí. O ¿qué gancho uso para que la gente pare a leer? O el santo grial de ¿cómo consigo 10.000 seguidores en 30 días? Exacto, son preguntas que van al síntoma, no a la causa. Y lo más interesante es la traducción que hace el autor de lo que hay debajo de esas preguntas. A ver. Dice que, en el fondo, lo que se está preguntando es ¿cómo consigo captar la atención sin tener que ser útil de verdad? Uf, eso es duro, ¿eh? Es duro, pero es que apunta al núcleo del problema. La atención se ha convertido en una moneda de vanidad. El texto usa otra imagen potentísima. Habla de negocios montados como una discoteca sin música. Vaya. Tienen un logo increíble, luces de neón, un branding impecable, mucho humo, pero nadie baila. Porque falta lo esencial, falta la utilidad. Claro, es todo fachada. Y eso conecta con la frase que para mí es la estocada final a esa idea. La atención sin ayuda es como un Ferrari sin gasolina. Precioso, pero no anda. Tal cual. Te deja tirado. Te deja plantado. Entonces, si la atención por sí sola es un coche de lujo sin combustible, ¿cuál es el combustible? ¿Qué es lo que de verdad hace que un negocio avance, según este análisis? El combustible es el valor real, la utilidad tangible. Y aquí es donde viene el gran giro de mentalidad. Mm, El texto argumenta que la gente que de verdad factura de forma sostenible y que además duerme por las noches, no tiene la cabeza en los algoritmos ni en los likes. Su proceso mental es radicalmente distinto. Abandona el juego del ego. Por completo, abandona el ser el centro de atención y adopta una mentalidad de solucionador de problemas. Casi como un artesano o un técnico, ¿sabes? Su pregunta no es ¿cómo me ven?, sino ¿qué fuga de agua le está amargando la vida a mi cliente y cómo puedo arreglársela? Me encanta esa imagen del fontanero. Es súper terrenal, cero glamurosa, pero es que es increíblemente potente. Totalmente. Y el texto le pone un nombre a este enfoque que me parece genial. Un negocio sano es fontanería emocional y operativa. ¡Buah! Es que es eso. La idea es que no eres un artista en un escenario buscando el aplauso. Eres un profesional que llega a una casa donde hay un problema, una fuga. Y esa fuga puede ser un dolor, un bloqueo, una incertidumbre. Ajá. Metes mano, la reparas, y la consecuencia natural es que el cliente aliviado te pregunta, ¿cuánto te debo? No hay que convencer ni suplicar. La transacción es el resultado de haber resuelto algo que dolía. Exacto. Y esa metáfora lo cambia todo porque redefine tu posición. Dejas de ser alguien que pide, en plan, mírame, cómprame, para ser alguien que ofrece una solución a un problema urgente. Claro, Dices, veo lo que te pasa, sé cómo ayudarte, pero la clave, y el texto insiste mucho en esto,
es que esas fugas no son las que se ven a simple vista. ¿A qué se refiere con eso? Pues que el clásico necesito más clientes o quiero vender más, eso es solo la mancha de humedad en la pared. Es el síntoma. El buen fontanero sabe que la tubería rota está dentro del muro. Vale, esto es interesante. Pero la metáfora del fontanero, que es potentísima, ¿no corre el riesgo de simplificar demasiado? Pienso en negocios que no solucionan un dolor tan evidente, sino que crean un deseo, venden una experiencia, un estatus. Es muy buena pregunta. ¿Cómo encajaría esta filosofía ahí? ¿Todo negocio tiene que ser una reparación de urgencia? Es una pregunta muy pertinente, sí. Y creo que el texto lo aborda cuando habla de fugas emocionales. Ah, Incluso en un negocio que vende lujo o experiencias, la fuga puede ser más sutil. Puede ser el aburrimiento, la sensación de estancamiento, la falta de reconocimiento. El deseo de comprar un reloj de lujo puede nacer de una fuga de autoestima, ¿sabes? claro, Lees en los libros de marketing. es verdad. No habla de mejorar el ROI ni de optimizar el embudo de ventas. Los ejemplos que da son casi confesiones personales. Totalmente. Cosas como, no sé explicar lo que hago si sonar igual que toda mi competencia. O esta otra que es un clásico. Me da vergüenza vender porque siento que voy a molestar, que parezco un pesado. Y la lista sigue y cada punto es más revelador. Estoy haciendo 1000 cosas a la vez y tengo la sensación de no avanzar en ninguna. Uf, Animal para facturar una miseria. ya. Fíjate que estos no son problemas técnicos, son frustraciones vitales. Son las cosas que de verdad no dejan dormir a la gente. La frase con la que el autor cierra esa lista es demoledora. Eso sí que pica, eso sí que no deja pegar ojo. Y ahí, en ese picor, es donde está el verdadero valor. Y matiza algo importante. No es el oro para hacerte rico y comprar un yate, No, sino el oro para volverte imprescindible para un grupo de personas. Cambia el objetivo de ser masivo a ser esencial. Vale, pero si admitimos que el tesoro está ahí, en esos dolores profundos, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo los encuentras? Porque la gente no va por ahí publicando sus inseguridades más profundas en su perfil de LinkedIn. desde luego que no. Y la solución que propone el texto es, como dice el propio autor, simple y nada glamurosa. Y justo por eso funciona tan bien. No se trata de una herramienta de software ni de una fórmula mágica. Es un cambio radical en la forma de comunicarnos. La instrucción es, deja de escuchar para contestar. Empieza a escuchar para coleccionar dolores. Escuchar para coleccionar dolores. Sí, o sea, cuando hables con un cliente potencial o incluso con uno actual, reprime ese instinto de tener preparada la respuesta perfecta, de demostrar lo listo que eres. Cállate y escucha. Conviértete en un coleccionista de frustraciones. Y para facilitar esa colección, el texto propone una serie de preguntas que llama preguntas que abren las tripas. Me encanta el nombre. Son buenísimas. No son las típicas preguntas de un formulario, ¿eh? Son preguntas diseñadas para llegar a la emoción, no a la razón. Son preguntas que desarman. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿cuál es tu mayor desafío?, que suena a entrevista de trabajo, Sí, muy corporativo. sugiere preguntar ¿qué es lo que más rabia te da de toda esta situación? La palabra rabia abre una puerta emocional que desafío no abre. Es mucho más visceral. Exacto. Otra es, ¿qué has intentado hasta ahora? Y sinceramente, ¿por qué crees que no ha funcionado? Ese sinceramente invita a la vulnerabilidad a admitir el posible error propio. No busca una respuesta técnica, busca una historia. Hay otras dos que me parecen potentísimas. Una es una pregunta hacia el futuro. Si por arte de magia esto se solucionara mañana, ¿qué cambiaría de verdad en tu día a día, en tu vida? Buah, Esto obliga a la persona a visualizar el valor real de la solución, a conectarlo con su vida personal, no solo con su negocio. Y la última es quizás la más directa y valiente. ¿Qué parte de todo esto te da más vergüenza admitir? uf. Ahí es donde, según el texto, salen las verdaderas petitas de oro, los dolores que nadie más se atreve a nombrar. Imagina la diferencia. Totalmente. Un consultor normal pregunta por los objetivos de facturación. Un fontanero emocional pregunta por lo que te da rabia y vergüenza. La calidad de la información que obtienes es incomparablemente superior. Vale. Pero el método no acaba ahí. Una vez tienes esa colección de dolores, tienes que analizarla. El texto propone ordenarla según 3 criterios, como si fueras, y cito, un camello de soluciones que sabe dónde hay agua. Un camello de soluciones. Qué bueno. Los criterios son frecuencia, intensidad
y capacidad de pago. Vale, a ver, desglosemos eso. Frecuencia es ¿cuánta gente te cuenta este mismo problema? Eso es. Intensidad. ¿Cuánto les duele de verdad, del 1 al 10? Ajá. Y capacidad de pago. ¿Están buscando activamente una solución y dispuestos a invertir para quitárselo de encima? Exacto. Y esto es crucial, porque muchos problemas pueden ser frecuentes e intensos, pero si la gente no percibe que merezca la pena pagar para solucionarlos, no tienes un negocio, tienes una causa social o un hobby. Claro. Y por otro lado, un problema por el que la gente pagaría pero que solo tiene una persona en el mundo, pues tampoco es un negocio escalable. La magia, según el texto, ocurre cuando un dolor cumple las tres condiciones. Es frecuente, duele muchísimo y la gente está buscando activamente cómo pagar para que desaparezca. ¿Y cuando encuentras eso? Cuando encuentras eso, el autor dice, ahí hay negocio. No hay que inventarse nada, el mercado te lo está gritando. Entiendo. Entonces, una vez que has hecho este trabajo de detective, de fontanero, y tienes tu lista de dolores validados, ¿cómo se traduce eso en el contenido que publicas cada día en redes o en tu newsletter? ¿Simplemente haces una lista de los problemas que has encontrado? Ahí es donde entra el último giro del texto. El objetivo del contenido cambia por completo. El contenido no tiene que ser inspirador en el sentido cursi de la palabra, ¿sabes? Con frases motivacionales vacías. Ya. Tiene que ser aliviante. Aliviante. Sí. La gente no comparte un póster que sea bonito o inteligente. Lo comparte porque al leerlo siente un profundo alivio. Piensan, por fin alguien entiende exactamente lo que me pasa. O, esto me acaba de dar una salida que no había sido capaz de ver. El objetivo es quitar un peso de encima. Das en el clavo. Pasamos de intentar impresionar a intentar lidiar. Es un cambio de intención enorme. Totalmente. Y el texto lo ilustra con un par de ejemplos brutales que marcan la diferencia. A ver, por ejemplo, un copywriter. Vale. El contenido genérico y superficial sería un post titulado «3 trucos para escribir mejor». Sí, lo típico. Es útil, ¿vale? Pero no duele. El enfoque de Fontanería sería atacar el dolor real. Algo como: si cada vez que vas a escribir un email de venta te entra el síndrome del pesado y acabas no mandándolo, el problema no es tu falta de estrategia. Es que estás vendiendo desde la necesidad y eso se huele a kilómetros. ¿Ves la diferencia? Es un cambio radical. Pasas de dar información genérica a ofrecer un diagnóstico preciso. Es como si el médico te dijera, tienes que comer más sano, frente a, tienes el colesterol por las nubes por esta razón concreta, y si no lo cambias, te va a pasar esto. Justo. El segundo te obliga a actuar. Exacto. El otro ejemplo es para un entrenador personal. En lugar de publicar la típica rutina full body para quemar grasa, que hay millones y compite con todo el mundo, Sí, una más. iría directo a la herida emocional. Tu problema no es la falta de disciplina con la dieta. Es que usas la comida para anestesiarte cuando el día te supera. Y hasta que no abordemos eso, ninguna dieta funcionará. Uf, es mucho más valiente. Muchísimo. Y el texto remata diciendo que eso es contenido que convierte, y da una razón fundamental. No porque manipula, sino porque acompaña. Esa frase es la clave de todo. No porque manipula, sino porque acompaña. Esto aleja el método de las tácticas de marketing más oscuras, ¿no? Que se basan en hurgar en la herida para vender. Claro. No se trata de explotar el dolor, sino de demostrar una empatía tan profunda que la venta se siente como el siguiente paso lógico y natural. Es una ayuda, no una agresión. Y justo después de esa frase, el texto lanza una de las advertencias más duras y realistas que he leído en mucho tiempo. A ver. Dice, si tu contenido no le quita un peso de encima a nadie, es entretenimiento. Y te recuerdo que el entretenimiento paga una mierda si no eres famoso. ¿Es un baño de realidad? Total, o eres genuinamente útil y resuelves problemas dolorosos, o estás compitiendo en la liga del entretenimiento, contra Netflix, los streamers y las celebridades. Y esa es una batalla que tienes perdida de antemano. Es un argumento muy sólido, la verdad. Para recapitular el viaje que hemos hecho con esta fuente, hemos empezado con la cultura de la desesperación por los likes y la viralidad, y hemos llegado a un enfoque centrado en ser un fontanero emocional, un profesional que busca activamente fugas, dolores reales, y se especializa en repararlos. Exacto. La idea que lo une todo es que el dinero, los seguidores, el éxito, son un efecto secundario. Son la consecuencia inevitable de ser útil de verdad. La síntesis final es esa. El cambio fundamental es de mentalidad. Es un desplazamiento del ego al servicio. Sí. Es pasar del yo necesito atención, yo necesito vender, al
¿Qué necesita realmente la persona que tengo delante y cómo puedo ayudarla de forma genuina? Y el argumento de fondo es que este cambio no solo es más rentable y sostenible, sino que, como dice la fuente, te permite dormir tranquilo. Claro. Porque tu negocio ya no depende de los caprichos de un algoritmo, sino del valor real y la confianza que generas en otras personas. Un negocio construido sobre cimientos sólidos, no sobre un castillo de naipes digital. Exacto. Y todo esto me lleva a una última reflexión, ¿no? Algo para dejar ahí. A ver. El texto se enfoca, y lo hace de forma brillante, en cómo usar la escucha para encontrar los dolores del cliente. Pero hay una de las fugas que el propio texto menciona que me parece la más importante de todas. ¿Cuál? Esa vergüenza de vender. Y si el primer y más grande dolor que impide aplicar todo este método no está en el cliente, sino en el propio creador. ¡Ostras! Quizás el primer acto de fontanería que uno tiene que hacer no es para los demás, sino para uno mismo. Arreglar esa fuga interna, esa inseguridad, para poder entonces salir al mundo a resolver los problemas de los demás con confianza, sin sentir que molestas, sino que ayudas.